A continuación, vamos a explicar la estrategia para resolver problemas de velocidad relativa. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Entonces, antes de leer el ejemplo y entrar ya en materia, vamos a recordar un par de conceptos importantes en relación a la velocidad relativa. El primer concepto importante es tener claro que la velocidad relativa surge porque a un mismo objeto lo pueden ver dos observadores diferentes. Uno de ellos no se mueve y le llamamos observador fijo. El otro observador sí se mueve y le llamamos observador móvil. Aquí pueden ver en esta figura un resumen vectorial de lo que está pasando. Entonces, acá está la notación, utiliza una X porque está refiriéndose a la posición. Pero si nosotros derivamos una posición respecto del tiempo, tenemos a la velocidad. Entonces, podríamos hacer, no lo vamos a hacer, pero podríamos hacer un esquema similar a este, solo que utilizando velocidades en lugar de posiciones. En lugar de eso, simplemente lo que hice por acá es extraer ya la expresión matemática que es la que nosotros vamos a utilizar para resolver el problema. Sin embargo, es importante que ya que tenemos este recurso gráfico acá, explicar un poquito. Aquí lo que nos está diciendo es que este vector grande que tenemos por acá es la posición de la partícula respecto del fijo. Y estos dos vectores pequeños que tenemos por acá, uno es la posición de el móvil respecto del fijo y el otro es la posición de la partícula respecto del móvil. Traducido esto a velocidades, este grande que tenemos aquí es la velocidad de la partícula respecto del fijo. Y estos dos pequeños que tenemos acá, este por ejemplo, es la velocidad del móvil respecto del fijo. Y este que tenemos por acá es la velocidad de la partícula respecto del móvil. Entonces, para la estrategia es importante tener claro quién es el observador fijo, quién es el observador móvil, quién es la partícula. Y ya determinado quién es quién en el problema, simplemente aplicamos esta suma vectorial que vemos acá. Hablemos un poquito entonces de quién es el observador fijo, que es el más fácil de determinar. El observador fijo es aquel observador que en relación al planeta Tierra no se mueve. Por ejemplo, el suelo, una piedra, una silla, una persona que está sentada, ¿sí? Eso es un observador fijo. El observador móvil es aquel observador que está en movimiento, ¿sí? Y este observador móvil que está en movimiento va a observar a la partícula. Y la partícula también es otro objeto, otra persona, es algo que se está moviendo también. Pero la partícula, a diferencia del observador móvil, no ve a nadie. O sea, la partícula la van a observar el observador fijo, el observador móvil, pero ella no observa a nadie. Entonces, es importante tener esto en cuenta y tenerlo en mente para poder interpretar dentro de nuestro problema quién es quién. Mi consejo es, y lo vamos a hacer ahorita que lea el problema, tratemos de organizar de la mejor forma posible la información que nos proporciona el problema y vayan anotando la forma en que les están dando la información relacionada con las velocidades, porque eso nos va a ayudar a determinar quién es quién dentro del problema. Entonces, vamos leyendo. Dice, en un juego de fútbol, Juan corre al norte hacia la portería con una rapidez de 8 metros por segundo relativa al suelo. Entonces, eso nos indica que tenemos una velocidad de Juan respecto del
suelo. Luego dice, un compañero le pasa el balón, el cual lleva una rapidez de 12 metros por segundo, se mueve con dirección de 37 grados al este del norte relativa a Juan. Entonces, aquí hay una velocidad relativa a Juan y tal vez en el primer instante no tenemos claro si esa velocidad es del compañero o del balón, pero cuando leemos detenidamente dice, un compañero le pasa el balón, el cual, entonces se refieren al balón. Y lo que me están dando allí, esos 12 metros por segundo, relativos a Juan, es la velocidad del balón. Entonces, esa es la velocidad del balón respecto de Juan. Y ahora vamos a leer la pregunta. Es importantísimo en estos problemas leer la pregunta, porque generalmente la pregunta tiene mucha información para aclararnos quién es el móvil y quién es la partícula. Y en este caso dice, ¿qué magnitud y dirección tiene la velocidad del balón? O sea, es la velocidad del balón relativa al suelo. Cuando terminamos este análisis, no siempre es tan sencillo, tan fácil, pero generalmente si nosotros tenemos la paciencia de ir interpretando, podemos arreglar esta especie como de rompecabezas. Y aquí podemos observar que el observador fijo es muy sencillo, va a ser el suelo porque es el que no se mueve, así que nuestro observador fijo es el suelo. El observador móvil y la partícula, nos queda claro que estamos hablando del balón y de Juan. Entonces simplemente es dilucidar quién de ellos es la partícula y quién de ellos es el móvil. Y entonces observamos algo. A Juan, la velocidad de Juan está respecto del suelo, o sea que el suelo ve a Juan, digamos. Luego está la velocidad del balón respecto de Juan, o sea que Juan ve al balón. Y luego está la velocidad del balón, ¿sí? Respecto del suelo. Observen que no hay ninguna velocidad relativa al balón. Eso significa que el balón no está viendo a nadie. Por lo tanto, el balón es la partícula y Juan es el móvil. Para poder verificar esta hipótesis, entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El fijo va a ser el suelo. El móvil va a ser Juan. Y la partícula va a ser el balón. Entonces, si eso es cierto, eso significa que nuestro planteamiento nos queda así. La velocidad del móvil respecto del fijo, que es esta que está acá, ahora va a ser Juan respecto del suelo, ¿sí? Móvil respecto del fijo, ahora es Juan respecto del suelo, más la velocidad de la partícula respecto del móvil, ahora va a ser balón, porque esa es la partícula, respecto, y el móvil ahora es Juan, entonces es balón respecto de Juan. Y acá tenemos la velocidad de la partícula respecto del fijo, o sea, el balón respecto del suelo, ¿sí? Vamos a borrar un poquito todas estas anotaciones para tener ordenada la pantalla, ¿sí? Bueno, ahí tenemos ya nuestro planteamiento y entonces vamos a verificar, leyendo nuevamente el problema, si el planteamiento que acabamos de hacer por acá tiene sentido respecto del problema. Entonces vamos a leer. En un juego de fútbol, Juan corre al norte hacia la portería con una rapidez de 8 metros por segundo relativa al suelo. Esa es la velocidad de Juan respecto del suelo y la chequeamos. Es un dato y está bien. Luego dice, un compañero le pasa el balón.
el cual lleva una rapidez de 12 metros con dirección de 37 grados relativa a Juan. Esa es la velocidad del balón relativa a Juan. Es esta que colocamos por acá. Estamos bien. Y luego dice que magnitud y dirección tiene la velocidad del balón respecto del suelo. Es esta que está acá y es precisamente lo que me están preguntando. Entonces estoy bien en mi planteamiento. Ahora lo que voy a hacer es hacer una tabla para ordenar todos los datos, todas las velocidades de acuerdo a sus coordenadas en X y en Y para poder resolver el problema. Y ya por acá tengo la tablita que me va a servir para ordenar mi información y poderla operar. Entonces, vamos a colocar en orden. Acá va a estar la velocidad de Juan respecto del suelo. Aquí vamos a colocar la velocidad del balón respecto de Juan. Y por acá la velocidad del balón respecto del suelo. Todos estos son vectores. Y hoy sí, no solamente vamos a leer la información numérica, sino que también la vamos a ir descomponiendo en la componente X y Y. Bueno, lo primero es que Juan corre al norte. Entonces, si hacemos un dibujito, vamos a tener únicamente una componente en Y. En X la componente es 0 y en Y la componente vale 8.00 y esto está dado en metros por segundo. También X está dado en metros por segundo. Continuamos. Vamos ahora a ver cómo es la velocidad del balón respecto de Juan. Y dice que lleva una rapidez de 12 metros por segundo con dirección de 37 grados al este del norte. Entonces, si este es el norte y este es el este vector está por acá y el ángulo dice al este del norte. Entonces es este ángulo que está acá, es mi ángulo teta, ¿sí? Al norte del este. Bueno, y entonces la magnitud dice que es de 12 metros por segundo. Perdón, al este del norte, ¿sí? Perdón, cometí un errorcito por ahí. Entonces son 12.0 metros por segundo. Y para obtener la coordenada en X, notamos que es justo el lado opuesto, ¿sí? Es X, por lo tanto tengo que utilizar seno de 37 grados. Y para Y son 12, también metros por segundo, por el coseno de 37, ¿sí? Porque es mi lado adyacente. Y si nosotros ingresamos estos valores a la calculadora, voy a obtener que 12 metros por seno de 37 es 7.22 metros por segundo. Y 12 por coseno de 37 es 9.58. Entonces ya tengo ahí separado en componentes la velocidad del balón respecto de Juan. Y ahora lo que voy a hacer es que mi planteamiento que está allí en la tabla lo voy a llevar a dos ecuaciones, una para X y una para Y. Bien, movimos un poquito esto para tener más espacio. Y entonces ahora planteamos la suma vectorial para X y para Y. Entonces vamos con X. Para eso nos vamos a concentrar en esta columna. Entonces 0 más 7.22 metros por segundo
me va a dar la velocidad del balón respecto del suelo, pero como componente en el eje X. Ahora vamos y hacemos la sumatoria en la columna Y. Y nos queda que 8.00 metros por segundo más 9.58 van a ser igual a la velocidad del balón respecto del suelo, pero la componente en el eje Y. En esta ocasión, la resolución es muy evidente porque precisamente nuestras incógnitas eran el resultado de la suma de estas componentes. No siempre va a ser así, a veces posiblemente sea la resta y entonces vamos a tener necesidad de despejar de esta ecuación o de esta, pero el secreto es plantear ambas ecuaciones e interpretar cada ecuación. Y entonces por acá ya podemos tener ambos resultados. La velocidad del balón respecto del suelo en X va a ser simplemente 7.22 metros por segundo, que la obtenemos acá, ¿sí? Y la velocidad del balón respecto del suelo en Y la obtenemos operando 8 más 9.58 y eso me da 17.58 metros por segundo. Y entonces, más o menos, tengo esta orientación. En el primer cuadrante tenemos el vectorcito, aquí en X 7.22 y aquí en Y 17.6 más o menos. Y si nosotros quisiéramos sacar este ángulo teta, podemos simplemente aplicar el concepto de tangente del ángulo, que va a ser igual al lado opuesto, en este caso 17.58, dividido mi lado adyacente, que es de 7.22. Y aquí podemos despejar utilizando tangente inversa y me queda que el ángulo es de 68 grados. Por lo tanto, la velocidad de el balón relativa al suelo va a ser de, bueno, vamos a sacar la magnitud, perdón, todavía nos falta eso. Entonces, para sacar la magnitud de la velocidad del balón respecto del suelo, vamos a hacer raíz cuadrada de 7.22 al cuadrado más 17.58 al cuadrado. Ingresamos esto en la calculadora y como resultado obtenemos 19.00 metros por segundo. Y hoy sí, ya estamos listos para nuestra respuesta. La velocidad del balón respecto del suelo es 19 metros por segundo con un ángulo de 68 grados, expresándolo en coordenadas polares.